Hola, hoy vamos a explorar una conexión que a primera vista podría parecer un poco extraña, la que existe entre cómo jugamos y cómo aprendemos. Vamos a ver cómo los mismos principios que sirven para construir universos gigantescos en los videojuegos pueden llegar a transformar por completo, y para bien, una clase de historia. Y aquí va la pregunta clave de hoy, la que lo arranca todo. ¿Qué puede tener en común un videojuego ambientado en un mundo devastado por una guerra nuclear con un aula llena de estudiantes totalmente desconectados de la materia? Bueno, pues la respuesta es mucho más interesante de lo que parece, y tiene que ver con el increíble poder de contar historias de forma interactiva. Para empezar a entender esto, lo primero que tenemos que quitarnos de la cabeza es la idea de que los videojuegos son solo juegos. Ya no lo son. Hoy en día son universos complejísimos, colaborativos, que se expanden de maneras que son, la verdad, fascinantes. El concepto central aquí, la clave de todo, es lo que se conoce como narrativa transmedia. Este es un término que acuñó el teórico de la comunicación Carlos Scolari. Y ojo, no se trata simplemente de adaptar una historia a otro formato. No es hacer un libro y luego la peli. No. Es una historia que se expande. La película cuenta una parte, el cómic añade otra, el videojuego explora un rincón distinto. Cada pieza es diferente, pero todas están conectadas y forman parte del mismo universo. Pero claro, ¿quién es el motor de toda esta expansión? Pues aquí es donde entra una figura que es fundamental, el prosumidor. Es una palabra que mezcla productor y consumidor. Son esos fans que no se conforman con consumir la historia, sino que se implican, participan y crean su propio contenido, enriqueciendo ese universo para todo el mundo. Para entender cómo funciona este flujo de creación, la investigadora Mar Guerrero propone una estructura muy sencilla pero muy potente. A ver, primero está el contenido que llama descendente, o sea, el material oficial que viene de los creadores. Luego, el ascendente, que son esas creaciones de los fans que llegan a ser tan buenas y tan importantes que pueden acabar influyendo en la historia oficial. Y por último, el contenido de abajo a abajo, que es todo ese universo creado por y para la propia comunidad de fans. Venga, vamos a ver un ejemplo perfecto de cómo funciona todo esto en la práctica. Y para ello, nada mejor que la franquicia de videojuegos Fallout. La base de todo, claro, es la saga de videojuegos oficiales. Desde que empezó allá por 1997, estos juegos han ido estableciendo el canon, la historia principal de ese Estados Unidos posapocalíptico. Este sería el contenido descendente, el punto de partida de todo. Y esta cita de Todd Howard, que es su productor ejecutivo, lo resume de maravilla. La filosofía de Fallout no es contarte una historia y ya está. Es darte un mundo entero y preguntarte, vale, aquí lo tienes, ¿y ahora qué vas a hacer? Es precisamente esa libertad la que invita a la gente a participar y a crear. Y esa expansión del universo de Fallout se ve muy clara en dos vertientes. Por un lado tenemos el contenido oficial que sigue saliendo, la serie de televisión reciente, las guías de arte, incluso libros de cocina. Y por otro lado, que es igual o más importante, está el contenido que generan los fans, los mods que modifican el juego, las historias de fanfiction que profundizan en los personajes y los miles y miles de vídeos que analizan hasta el último detalle de la trama. Aquí está el punto clave. Los creadores originales dejan huecos en la historia a propósito. El académico Antonio J. Planels llama a estos mundos ludoficcionales y dice que son incompletos por diseño. Y es justo en esos huecos donde la comunidad de prosumidores se lanza a crear, expandiendo la narrativa hasta hacerla, en teoría, infinita. Muy bien, ya hemos visto cómo funcionan los videojuegos, pero hoy si cogemos este mismo principio de co-creación, de participación, y nos lo llevamos a un sitio totalmente distinto. ¿Qué pasaría si aplicamos esto, por ejemplo, a la educación? A ver, la idea de crear mundos virtuales para aprender no es que sea nueva del todo. La tecnología ya nos lo permite. Pero la herramienta más potente no es el casco de realidad virtual en sí, es el enfoque interactivo que hay detrás. Vamos a imaginar la escena, que es un caso real, una clase de historias sobre la Guerra de las Malvinas. Los estudiantes, como decíamos antes, totalmente apáticos, pero su profesora, Estela, se da cuenta de que lo que sí les apasionan son la música que escuchan y los videojuegos a los que juegan. Estaba claro que los métodos de siempre no estaban funcionando. ¿Y qué hizo Estela? Pues aplicó una estrategia transmedia en toda regla. Primero usó música de la época para crear una conexión emocional. Después relacionó el conflicto con mecánicas de juegos que ellos conocían de sobra. Y al final les lanzó el gran reto. ¿Y si diseñáis vuestro propio videojuego sobre la guerra? Pues de repente, la clase se transformó por completo. Los estudiantes tomaron las riendas, investigaron, hasta entrevistaron a veteranos, se convirtieron en prosumidores de su propio aprendizaje. El resultado fue sencillamente espectacular. El proyecto no solo fue un éxito en clase, sino que generó miles de comentarios en redes sociales, una conversación enorme que demostró un nivel de implicación que nadie se esperaba. Bueno,
Llegamos ya a la conclusión. Después de todo esto, ¿qué podemos aprender de un videojuego post-apocalíptico y de una clase de historia tan innovadora? Es súper importante entender que, aunque tecnologías como la realidad aumentada o la virtual son una pasada, no son más que herramientas. El verdadero cambio, la verdadera revolución, no está en la tecnología, sino en el enfoque, en invitar a la gente a participar, a explorar y a co-crear. Al final, la idea principal es esta. Los mismos principios que permiten a millones de jugadores construir juntos el universo de Fallout son los que permitieron a un grupo de estudiantes conectar con la historia de una forma personal y muy profunda. Se trata de dar libertad, sí, pero dentro de una estructura, de invitar a la gente a rellenar los huecos. Y nos vamos con una última reflexión para darle vueltas. En un mundo en el que cada vez somos más prosumidores de cultura, de noticias, de conocimiento, si al final todos estamos participando en construir las historias que nos rodean, la pregunta es, ¿dónde termina realmente la narrativa?